La muerte es una desafortunada realidad en la lucha libre profesional, con innumerables estrellas que nos dejan demasiado pronto, mientras que algunas de ellas son honradas con emotivos vídeos de homenaje, saludos con 10 campanas y sentidos mensajes de las superestrellas de la WWE. Otras no reciben más que silencio. No hay segmentos conmemorativos, ni paquetes retrospectivos, solo un silencioso borrado, como si nunca hubieran existido. ¿Por qué la WWE reconoce algunas pérdidas e ignora otras? ¿Se debe a la polémica que rodea a sus muertes, a la política entre bastidores o a algo aún más oscuro? Hoy nos sumergimos en las historias de luchadores cuyos fallecimientos fueron completamente ignorados por la WWE, a pesar de sus contribuciones a la industria. Algunos de estos nombres pueden sorprenderte. Umaga, el trágico final de un monstruo, Eddie Umaga. Fatu fue sin duda uno de los luchadores más temidos y dominantes de la WWE a mediados de la década de 2000. Con su personalidad salvaje, Umaga se convirtió rápidamente en un destacado luchador de SmackDown, participando en luchas de alto perfil con Bobby Lashley, John Cena y Triple H. Pero su éxito en el ring se vio empañado por una serie de problemas personales que acabarían afectando a su carrera y a su legado. Los problemas de Umaga con la WWE comenzaron en 2007, cuando fue suspendido por violar la política de bienestar de la empresa tras dar positivo por una sustancia prohibida. En aquel momento, se consideró solo un contratiempo temporal, pero su negativa a someterse a rehabilitación por una segunda infracción en 2009 provocó su despido de la WWE. Pero no fue el final de sus luchas. A pesar de su éxito como monstruo heel, la vida personal de Umaga estaba plagada de problemas derivados de su continua batalla contra el abuso de sustancias. Siguió luchando en el circuito independiente tras su marcha de la WWE, pero sus demonios le alcanzaron. El Samoan Bulldozer falleció el 4 de diciembre de 2009 a la edad de 36 años. Sufrió 2 infartos masivos tras una sobredosis de un cóctel de medicamentos recetados. Entonces, ¿por qué la WWE decidió guardar silencio tras su muerte? La respuesta está en las circunstancias que rodearon la salida de Umaga de la empresa. WWE ya se había distanciado de él tras su despido, especialmente teniendo en cuenta la publicidad negativa en torno a sus problemas de abuso de drogas y su negativa a entrar en rehabilitación después de violar la política de bienestar en 2 ocasiones. Este silencio fue una decisión calculada. WWE probablemente no quería asociarse con la muerte de Umaga debido a la conexión con el abuso de sustancias y su problemática salida de la empresa. Además, su muerte se produjo mientras no era empleado de WWE. Lo que hace que esto sea aún más trágico es que la carrera de Umaga en el ring fue notable, pero aún así, el fallecimiento de Umaga pasó prácticamente desapercibido. WWE nunca lo mencionó cuando hablaban de los rivales de Cena o cuando se referían a los anteriores campeones IC, a pesar de ser uno de los mejores. La negativa de WWE a reconocer su muerte pone de manifiesto la tendencia de la empresa a distanciarse de las superestrellas que caen en desgracia, aunque sus contribuciones al mundo de la lucha libre fueran innegables. Viscera, el gigante olvidado. Otra leyenda que murió de un ataque al corazón, pero no por las mismas razones. Con 1,98 metros y 225 kilos, Viscera era imposible de ignorar en el ring. Pero al morir, la WWE hizo precisamente eso. A pesar de una carrera que se extendió durante décadas, WWE apenas reconoció su muerte, ofreciendo nada más que una breve mención en el sitio web. Ni un vídeo de homenaje, ni un minuto de silencio, solo silencio. Viscera, cuyo nombre real era Nelson Frazier Jr., dejó su huella en la WWE a través de múltiples personajes, ya fuera como King Mabel, el monstruoso ejecutor del Ministry of Darkness, o la World's Largest Love Machine. Fue un elemento básico de la programación de la WWE durante años. Sin embargo, a pesar de ganar el King of the Ring en 1995 y competir por el campeonato de la WWE, nunca fue visto como uno de los mejores. En 2008, WWE lo liberó y aunque continuó trabajando en la escena independiente, los años de castigo sobre su enorme cuerpo le pasaron factura. El 18 de febrero de 2014,
pocos días después de su 43 cumpleaños, sufrió un ataque al corazón fatal. Los aficionados esperaban algún tipo de homenaje, pero WWE lo ignoró en gran medida una vez más. A diferencia de otros en esta lista, no hubo ninguna controversia en torno a su nombre, ningún escándalo, ningún problema legal. Su único delito, no ser cabeza de cartel. Pero las cosas dieron un giro cuando su viuda presentó una demanda por homicidio culposo contra WWE en 2015, alegando que la compañía ignoró los efectos a largo plazo del traumatismo craneal y las conmociones cerebrales sufridas a lo largo de su carrera. Según la demanda, Viscera había tenido problemas cognitivos, pérdida de memoria y complicaciones cardíacas, todo ello supuestamente relacionado con la negligencia de WWE. La WWE desestimó la demanda, al igual que hizo con otras interpuestas por antiguos luchadores en relación con lesiones cerebrales. Ya fuera dominando la división tag con Men on a Mission, aplastando a sus rivales como Mabel o reinventándose como Viscera, entretuvo a millones de personas. Y por eso su legado sigue en pie. Ludwig Borga, la potencia finlandesa. Al igual que Viscera, Ludwig Borga fue en su día una fuerza emergente hasta que la WWE lo borró. A principios de los 90, la WWE siempre estaba a la caza de su próximo monstruo heel, alguien que pudiera plantar cara a gente como The Undertaker, Bret Hart y Lex Luger. Ahí es donde Ludwig Borga, de nombre real Tony Halme, entró en escena. Antiguo boxeador, luchador de MMA y culturista, Borga tenía el tamaño, el aspecto y la presencia intimidatoria para convertirse en una gran estrella. Pero el empuje de la WWE por él terminó casi tan rápido como empezó. En su debut en 1993, Borga se convirtió en un poderoso antiamericano sin pelos en la lengua, que atacaba constantemente a Estados Unidos y sus valores. La empresa lo presentó como una fuerza imparable, que incluso acabó con la racha de 2 años invicto de Tatanka. A finales de 1993, la WWE tenía grandes planes para Borga, incluido un posible combate contra Lex Luger en WrestleMania X, pero entonces sobrevino el desastre. Borga sufrió una lesión de tobillo a principios de 1994, lo que obligó a la WWE a apartarle de las principales historias. En lugar de esperar a que se recuperara, la empresa lo despidió discretamente, decidiendo que no merecía la pena invertir en él a largo plazo. A diferencia de otros luchadores que regresaron tras sus lesiones, Ludwig Borga nunca volvió a pisar un ring de la WWE, y la WWE se aseguró de que se olvidara. Mientras que muchas estrellas del pasado, incluso las de medio nivel, son mencionadas de vez en cuando en piezas nostálgicas o paquetes de vídeo, Borga ha sido completamente borrado de la historia de la WWE. No hay especiales en la cadena, no hay resúmenes, ni siquiera una mención cuando se habla de la historia de los personajes heel extranjeros. ¿Por qué? Bueno, las cosas se pusieron feas después de la lucha libre. Tras dejar la WWE, Tony Halme entró en una espiral de controversia, entrando en la política finlandesa como una figura ultranacionalista de extrema derecha, haciendo comentarios incendiarios con los que la WWE probablemente no quería estar asociada. También luchó contra el abuso de sustancias, se vio involucrado en múltiples incidentes violentos y, en 2006, su vida personal se había desmoronado por completo. El 8 de enero de 2010, fue hallado muerto de un disparo autoinfligido a los 47 años. Y no hubo homenaje, ni fue un experimento fallido, y su vida posterior a la lucha libre le convirtió en alguien a quien querían olvidar. Su paso por la empresa fue breve, pero para los que lo recuerdan, fue un atisbo de una realidad alternativa en la que el próximo monstruo heel de la WWE podría haber sido una máquina de demolición finlandesa, pero al final, su historia es la de un potencial incumplido. Matt Osborne, el payaso olvidado. He aquí otro caso en el que la salud de un luchador no se cuidaba y de alguna manera causó su muerte. Matt Osborne, más conocido como el payaso Doink original. La interpretación que Osborne hizo de Doink a principios de los 90 no se parecía a nada que la WWE hubiera visto antes. Desempeñó el papel de heel siniestro e inquietante bromista que atormentaba a Bret Hart, Randy Savage o incluso Crush. De hecho, Osborne no era un novato cuando se puso el disfraz de payaso.
Llevaba años luchando bajo el nombre de Matt Bourne antes de unirse a la WWF en 1985, donde participó en WrestleMania Premium. Pero detrás de la pintura facial, luchaba contra serios demonios personales. Los problemas de drogadicción asolaron su carrera, y a finales de 1993, la WWE decidió cortar los lazos con él. El gimmick de Doink continuó con otros luchadores que asumieron el papel, pero el propio Osborne fue apartado discretamente de la historia de la WWE. Tras abandonar la empresa, luchó esporádicamente en SW y WCW, pero nunca recuperó el mismo nivel de fama. Su solo empeoró con el tiempo. El 28 de junio de 2013 fue encontrado muerto a los 55 años debido a una sobredosis accidental de drogas, con una enfermedad cardíaca que también contribuyó a su fallecimiento. 2 años después de su muerte, su mujer y sus hijos presentaron una demanda por homicidio culposo contra la WWE y su presidente, Vince McMahon, por hacer la vista gorda ante el castigo físico que Osborne soportó a lo largo de su carrera solo por afán de lucro. Los repetidos traumatismos cráneoencefálicos sufridos durante su carrera contribuyeron a su adicción, depresión y fallecimiento final. Aunque la WWE creó un programa de bienestar para ayudar a los luchadores que sufrían lesiones de larga duración, la familia de Osborne afirma que el programa solo proporcionó falsas esperanzas, y el caso se convirtió en parte de una batalla legal más amplia en la que varios luchadores demandaron a la WWE por lesiones en la cabeza, pero aún así, la demanda fue finalmente desestimada, alegando que no había pruebas directas de que sus lesiones cerebrales estuvieran relacionadas con su muerte. ¿Y cómo respondió la WWE? Con el silencio, sin vídeo de homenaje, sin reconocimiento en televisión. La empresa se distanció rápidamente, optando en su lugar por referirse únicamente al personaje y no al hombre que lo hizo famoso. Y con la problemática historia de Osborne, no tenían ninguna razón para llamar la atención sobre su nombre. El legado de Matt Osborne ha quedado enterrado bajo capas de historia olvidada, sus contribuciones borradas como si nunca hubiera existido. Andrew Test Martin, la estrella que la WWE dejó atrás, otra estrella abandonada a causa de las lesiones. En un momento dado, Andrew Test Martin parecía destinado a la grandeza en la WWE, con 1,98 metros de altura y un físico que Vince McMahon adoraba. Tenía el aspecto, la presencia e incluso los contactos adecuados. Bret Hart le entrenó personalmente antes de su debut en la WWE en 1998. Test llegó a la escena como guardaespaldas de Motley Crue durante un segmento de la WWE y rápidamente se convirtió en una pieza clave de la Attitude Era, aliándose con The Corporation y más tarde formando TNA junto a Albert y Trish Stratus. Sin embargo, a pesar de ostentar varios títulos de la categoría media y de participar en una de las historias más importantes de la WWE, su romance con Stephanie McMahon, la carrera de Test siempre pareció estancarse antes de alcanzar el siguiente nivel. Su boda con Stephanie fue tristemente célebremente secuestrada por Triple H en 1999, un momento que se convirtió en legendario en la historia de la WWE, pero que marcó el principio del fin de las aspiraciones de Test en el escenario principal. Después de eso, se tambaleó en el mid-card, incapaz de recuperar ese impulso. En 2004, fue despedido de la WWE, pero regresó en 2006 para la recién resucitada marca ECW. Sin embargo, para entonces, su cuerpo se estaba rompiendo. Años de lucha le habían pasado factura, y una operación de fusión espinal no hizo más que empeorar las cosas. Su última etapa en la WWE duró poco, y en 2007 fue despedido de nuevo, al parecer debido a violaciones de la política de bienestar de la WWE. Solo 2 años después, el 13 de marzo de 2009, Test fue encontrado muerto en su apartamento de Florida a la edad de 33 años. ¿La causa? Una sobredosis accidental de oxicodona. Más tarde se supo que sufría ETC, la misma afección cerebral vinculada a los traumatismos craneales repetidos en los deportistas. Su cerebro fue estudiado por los mismos investigadores que examinaron el de Chris Benoit tras su infame tragedia.
A diferencia de otros luchadores fallecidos en circunstancias trágicas, la WWE ni siquiera reconoció la muerte de Test, y aunque la WWE ya había rendido homenaje a luchadores con pasados problemáticos, su asociación con el abuso de drogas y el creciente debate en torno a la ETC hicieron de él una figura de la que la WWE quería distanciarse. En un mundo en el que las conmociones cerebrales y los problemas de salud a largo plazo ya se estaban convirtiendo en una preocupación importante, reconocer los problemas de Test habría planteado preguntas incómodas sobre el papel de la propia WWE. En la segunda había sido un fijo en la programación de la WWE durante casi una década, compitiendo en algunos de los escenarios más grandes, pero la WWE actuó como si nunca hubiera existido. Dino Bravo, el asesinato que la WWE no reconoce. Como se puede deducir, WWE se ha distanciado de muchos luchadores por diferentes razones, pero pocos casos son tan impactantes como el de Dino Bravo, una antigua superestrella de la WWE que tuvo un violento y misterioso final. Bravo, cuyo nombre real es Adolfo Bresciano, fue en su día una fuerza poderosa en la categoría intermedia de la WWE a finales de los años 80. Conocido como el hombre más fuerte del mundo, era conocido por su fuerza bruta, su pelo rubio y sus profundos lazos con su herencia canadiense. El momento más tristemente célebre de Bravo se produjo en WrestleMania 4, cuando intentó batir el récord mundial de press de banca en directo por televisión, pero Jesse Ventura le ayudó, lo que hizo que la hazaña fuera muy cuestionable. A pesar de su presencia física y su sólida carrera, nunca ascendió a la escena principal y a menudo fue utilizado como trampolín para estrellas más grandes como Hulk Hogan y The Ultimate Warrior. En 1992, cuando la WWE se alejó de los pesos pesados musculosos, Bravo, que ahora tenía 44 años, fue despedido. Se dedicó brevemente a entrenar a aspirantes a luchadores, pero sin unos ingresos estables, acabó enredándose en el peligroso mundo del crimen organizado. Según los informes, tenía profundos vínculos con la mafia de Montreal, concretamente con operaciones de contrabando de cigarrillos que estaban en auge en Canadá en aquella época, así que supuestamente se involucró en actividades ilegales, utilizando sus conexiones para facilitar el tráfico de cigarrillos de contrabando entre Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, esta línea de trabajo conllevaba riesgos mortales. El 10 de marzo de 1993, Dino Bravo apareció muerto en su casa de Laval, Quebec. Le habían disparado 17 veces en lo que las autoridades consideraron una ejecución profesional. Al no haber señales de que hubieran forzado la entrada, se supuso que Bravo conocía a sus asesinos y les había dejado entrar voluntariamente. Su asesinato sigue sin resolverse a día de hoy, pero muchos especulan con que fue eliminado debido a un enfrentamiento con la mafia. La WWE nunca ha reconocido públicamente la muerte de Dino Bravo, y la razón es clara. No quieren que su historia se asocie a su empresa. Una antigua superestrella ejecutada en un asesinato al estilo mafioso es el tipo de titular que la WWE evita a toda costa. A diferencia de otros luchadores caídos, Bravo nunca recibió un homenaje, y su nombre rara vez, o nunca, aparece en las retrospectivas de la WWE. Lance Cade, el prodigio que la WWE prefirió olvidar. Si veías la WWE a mediados de la década de 2000, probablemente recuerdes a Lance Cade, antiguo campeón de tag team con un futuro brillante. Tenía el tamaño, el aspecto y, lo que es más importante, los contactos adecuados. Entrenado nada menos que por Shawn Michaels en su Texas Wrestling Academy, Cade estaba considerado como una de las próximas grandes estrellas de la WWE. Debutó en 2003, pero no alcanzó el éxito hasta que se asoció con Trevor Murdoch en 2005. El dúo tuvo una carrera sólida, ganando 3 veces el WWE World Tag Team Championships y estableciéndose como un equipo heel fiable. Sin embargo, Cade era visto como el que tenía el potencial para convertirse en main event, sobre todo después de que Chris Jericho se ocupara de él durante la carrera heel de Jericho en 2008. Parecía que WWE tenía grandes planes para Cade. Se le dio un papel en una lucha de alto perfil entre Jericho
y Shawn Michaels, incluso atacando a su antiguo mentor en un segmento brutal en Raw. Pero justo cuando parecía que estaba a punto de irrumpir en el escalón más alto, todo se vino abajo. En octubre de 2008, Cade fue liberado repentinamente de su contrato con la WWE. ¿El motivo? Jim Ross reveló más tarde que Cade había sufrido un ataque en un avión debido a los analgésicos, lo que llevó a WWE a despedirlo inmediatamente. Ross declaró que Cade había cometido un error de grandes ligas al utilizar un mal juicio y dio a entender que WWE lo dejó ir como una llamada de atención. Cade admitió más tarde en entrevistas que WWE nunca lo envió a rehabilitación ni le ofreció ningún tipo de ayuda. A pesar de ello, WWE volvió a contratarlo en 2009, pero nunca volvió a la televisión antes de ser liberado de nuevo a principios de 2010. Lamentablemente, el 13 de agosto de 2010, con solo 29 años, Lance Cade fue encontrado muerto debido a una insuficiencia cardíaca, que se cree que fue exacerbada por años de abuso de analgésicos y un corazón agrandado. La razón más probable, la WWE estaba bajo un fuerte escrutinio por su política de bienestar y el número de ex luchadores que morían jóvenes. La muerte de un ex luchador a los 29 años por un fallo cardíaco relacionado con el consumo de analgésicos no era algo que WWE quisiera destacar, especialmente cuando la empresa se había lavado las manos en lugar de ayudarle a recuperarse. Incluso Shawn Michaels guardó un silencio notable sobre el fallecimiento de Cade. No hubo homenajes sinceros, ni entrevistas emotivas. Era como si WWE quisiera borrar cualquier asociación con Cade, temiendo que reconocer su muerte atrajera una atención no deseada a los problemas actuales de abuso de sustancias en la lucha libre profesional. Sean O'Haire, el potencial indomable que WWE abandonó. Como pocos luchadores, Sean O'Haire tenía todo lo que la WWE podría haber pedido: un aspecto único, un atletismo increíble para su tamaño y un carisma natural que le hacía destacar. Sin embargo, a pesar de todo ello, su carrera nunca alcanzó las cotas que muchos creían que alcanzaría. O'Haire empezó a destacar en la WCW como parte de los Natural Born Thrillers, una facción de jóvenes luchadores físicamente dotados elegidos para ser la próxima generación de estrellas. O'Haire, que medía 1,98 y pesaba casi 122 kilos, no era un luchador más. Tenía una agilidad inaudita para su tamaño y ejecutaba movimientos como la Swanton Bomb con facilidad. Cuando la WWE adquirió la WCW en 2001, O'Haire era visto como uno de los pocos luchadores con verdadero potencial de estrella. Pero mientras otros, como Booker T y Rey Mysterio, prosperaban, O'Haire se perdió en la confusión. Fue enviado a la división de desarrollo antes de regresar en 2003 con un nuevo gimmick, en el que interpretaba a un abogado del diablo que manipulaba a la gente para que siguiera sus peores impulsos. Era fresco, intrigante y diferente de todo lo que la WWE tenía en ese momento. Sin embargo, la WWE nunca le dio una verdadera oportunidad. Formó pareja con Roddy Piper durante un breve periodo de tiempo, pero cuando Piper fue liberado, el empuje de O'Haire se evaporó. En 2004, fue despedido discretamente de la empresa, a pesar de su evidente potencial. Tras su marcha de la WWE, O'Haire pasó por varias promociones, pero su vida fuera de los rings tomó un rumbo más oscuro. Tuvo problemas de salud mental y varias detenciones relacionadas con incidentes domésticos. También hizo la transición a las MMA y al kickboxing, pero nada parecía aportarle la estabilidad que necesitaba. El 9 de septiembre de 2014, Sean O'Haire fue encontrado muerto en su casa, habiéndose quitado la vida con tan solo 43 años. Su padre reveló más tarde que O'Haire llevaba años luchando contra la depresión y que había buscado ayuda a través de programas de rehabilitación. ¿Y cómo reaccionó la WWE? No reaccionó. No hubo ningún homenaje, ninguna mención en la programación de la WWE. De nuevo, solo silencio absoluto. Tal vez fue porque nunca alcanzó el estatus de evento principal. Tal vez fue porque la WWE
quería distanciarse de otra trágica muerte de lucha libre vinculada a problemas de salud mental. Pero para los aficionados que habían visto su potencial, era otro talento que WWE no había sabido cultivar y que más tarde decidió olvidar. Chris y Nancy Benoit, los nombres más borrados de la lucha libre. No podíamos terminar este vídeo sin hablar de Chris y Nancy Benoit, ¿verdad? Para los Chris Benoit, fue en su día uno de los luchadores técnicos más célebres de la historia de la WWE, ex campeón mundial. Era muy respetado por sus compañeros y querido por los aficionados por su inigualable habilidad en el ring. Su victoria en WrestleMania 20, que celebró junto a Eddie Guerrero, se consideró uno de los momentos más emotivos de la lucha libre. Pero en junio de 2007, la percepción de Benoit cambió para siempre. En un principio, la WWE le rindió homenaje con un programa de homenaje en Monday Night Raw, en el que se emitieron los momentos más destacados de su legendaria carrera, mientras superestrellas como Stone Cold Steve Austin y Stephanie McMahon compartían sentidas palabras sobre su impacto. Pero a las pocas horas de emitirse el episodio, salió a la luz la horrible verdad. Benoit había asesinado a su mujer, Nancy, y a su hijo de 7 años, Daniel, antes de quitarse la vida. La empresa se apresuró a borrar todo rastro de él. Vince McMahon incluso apareció en el programa The Today Show para hablar de la tragedia, pero después de eso, el nombre Chris Benoit no volvió a aparecer en la programación de la WWE. Sus combates se eliminaron de las retrospectivas, e incluso eventos como el Royal Rumble de 2004, que ganó, se presentan sin mencionarle. La WWE hizo todo lo posible para fingir que nunca había existido. No se trataba solo de otra trágica muerte en la lucha libre, sino de un horrible crimen que podría haber empañado permanentemente la reputación de la WWE. Pero en los esfuerzos de la WWE por borrar a Chris Benoit de la historia, también borraron a Nancy Benoit, su esposa, que desempeñó un papel importante en la lucha libre mucho antes de su trágico final. Actuando bajo los nombres de Woman y Fallen Angel, Nancy fue una presencia importante en la WCW y la ECW, dirigiendo a grandes estrellas como The Sandman, Ric Flair y The Four Horsemen. A pesar de su contribución a la lucha libre, la WWE nunca ha reconocido el legado de Nancy, nunca se le rindió homenaje, nunca se la mencionó en las discusiones del Hall of Fame, y su nombre ha sido enterrado junto al de su marido. Algunos aficionados y personalidades de la lucha libre han argumentado que Nancy merece un reconocimiento independiente de los crímenes de Benoit, pero WWE lo ha dejado claro. No quieren tener ninguna relación con la tragedia. Al final, la tragedia de la familia Benoit es algo de lo que WWE nunca hablará. Un escalofriante recordatorio de lo rápido que una figura querida puede ser borrada cuando la realidad detrás de sus acciones es demasiado horrible como para reconocerla. ¿Qué muertes ignoradas crees que fueron las más injustas? Déjanos tu opinión en la sección de comentarios y, antes de irte, no olvides darle a me gusta a este vídeo y suscribirte a Ring Rivals para no perderte los próximos.